El principal grupo de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que acompaña al doctor Leonel Fernández hizo una rueda de prensa ayer y denunció que el gobierno dominicano está utilizando recursos negativos o sucios y una campaña programada con Juan José Rendón, un especialista en campañas negativas venezolano, que tiene mucha fama en el ranking mundial de los diseñadores de campaña. De campañas sucias. De campañas sucias, sí. La denuncia hay que tomarla con especial preocupación, porque no solamente fue que Radamés Jiménez fue el vocero de la denuncia, es que allí en esa rueda de prensa estaba Franklin Almeida como uno de los que respaldaba la denuncia, junto con el señor Bautista Rojas Gómez. Pero también estuvo la plana mayor del leonelismo. Exactamente, del equipo del doctor Leonel Fernández. Y el hecho de que este grupo haya salido a denunciar al gobierno, que personas dentro del gobierno habían hecho ya contacto y que tenían programada una campaña, o que la tienen, porque en realidad parece que supuestamente no se habría desistido de ella, es ya no solo... Bueno, estuvo Abel Martínez también, en la rueda de prensa, Santiago, sí. El alcalde de Santiago. Es una ruptura cada vez mayor, con profundidad en el Partido de la Liberación Dominicana. Hasta ahora no hay una respuesta de ninguno de los denunciados, ni de nadie del gobierno, a esta denuncia. La darán, sí. Habrá una El que sí respondió fue el señor JJ Rendón, Juan José Rendón, que él vive en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, y él dijo que que él ni piensa en eso, que él no está pendiente de Leonel Fernández, y que él dice que si él es contratado o quiere trabajar contra alguien, él es frontal, que él no se esconde. Él fue contratado en el caso de Colombia, primero por Uribe, él trabajó con el presidente Uribe, luego con Santos también, en la campaña interna en Colombia. Y fue contratado en la campaña mexicana, Gustavo. Y contra López Obrador. Sí, y hubo reportajes con amplia información sobre sus métodos y la manera en que él concibe y programa sus estrategias de campaña, de promoción y de denigrar a los adversarios de sus clientes, porque en realidad se trata de campañas aparentemente muy originales o muy interesantes, pero que incluyen sobre todo robo de información y que incluye además uso de bases de datos y conocimiento de la idiosincrasia de la gente que vota por un determinado candidato. Mira, es muy seria. Yo no sé con cuáles elementos de juicio para sustentar eso cuentan los seguidores del doctor Leonel Fernández, en el sentido de que dicen que Rendón está vinculado al Chapo Guzmán. Ellos dicen eso, ¿no? Yeah. No sé qué tanto eso sea cierto, ¿no? Porque lo que se había comentado, incluso aquí el doctor Juan Carlos Quiñones, que estuvimos entrevistando, decía que ellos tenían información de que se había enviado a alguien a México a contactar a alguien que supuestamente había estado vinculado con un cártel, el cártel de Sinaloa. Sí. Y que para traer a algún personaje que dijera, o desde allá decir, que Leonel recibió algún tipo de ayuda de ese cártel. Pero ya ellos concretamente mencionan a este señor y dicen que está vinculado con el Chapo Guzmán. Obviamente que esta denuncia tiene el propósito de evitar que se dé otra situación como la que se produjo en el 2015 con la llegada al país de Quirino Ernesto Paulino. No, antes de llegar. Bueno, pues la antes de llegar. Carta y la carta y todo. Aquello se divulgó y se le atribuye a agentes del gobierno del presidente. Pero en eso, el propio Leonel Fernández o su gente, ellos dicen eso, pero tampoco ellos salieron en aquel momento a enfrentar eso. Cosa que a mí me extrañó muchísimo. Bueno, Leonel publicó un espacio pagado. Una reflexión bíblica. De 4 o 5 párrafos en aquel momento,
y gente suya explicó y dio respuestas en ese momento que uno la vio muy débiles, pero hubo casos en los que se mencionó Funglode, se mencionó una planta de generación eléctrica comprada en tal forma que se dijo que esa planta fue sustituida rápidamente. Estaba Félix Bautista y no se desmintió nada de eso, porque esas son las cosas. O sea, si a ti te acusan de un hecho supuestamente concreto y tú estás seguro que no hay nada de eso, simplemente tú nada, eso es mentira y ya, pero se acabó. Uno tenía entendido que lo que se iba a sacar contra Leonel Fernández se sacó ya en el 2015 y no hay por qué volver a mencionar eso o utilizar eso para este proceso. No, lo que pasa ahora es lo siguiente. Del año 2020. Lo que me han dicho algunos amigos que están trabajando con Leonel Fernández. Ellos dicen que ellos han observado, porque ellos han venido tanteando y dándose seguimiento tanto a los leonelistas como a los danilistas, a ver cómo van las cosas. Ellos han dicho, bueno, parece que los candidatos alternos en el PLD, que no son Leonel, pero tampoco Danilo, no han prendido, como ellos dicen. Y tampoco el que no está vinculado a ninguno de los dos, que es Manuel Crespo, que él tiene su proyecto, un hombre joven, no han generado las simpatías a un nivel que pueda disputarle las primarias a Leonel. Entonces ellos dicen, en esas circunstancias, esta gente necesita desesperadamente destruir, golpear de tal manera la imagen de Leonel Fernández, que entonces el PLD en sus organismos, en donde tienen ellos una gran influencia los danilistas, diga, señores, eso es un riesgo. No hay otra salida que volver a poner a Danilo. Incluso han estado diciendo que el grupo que le dicen la OTAN, que son dirigentes de los más veteranos, se reunió y que dice que hay que buscar la forma. Bajadero. De convencer a Danilo. De convencer o de buscar la forma. ¿Tú crees que hay que hacer un gran esfuerzo para convencer a Danilo? No, yo no digo convencer, sino tratar de buscar la vía de la reforma constitucional. Es eso. Ya. En esa circunstancia, los leonelistas entienden que si le hacen daño a la imagen de Leonel, eso sería la justificación. Ya. Bueno, la lucha política de todos modos se convierte en una lucha fratricida con este tipo de métodos, si es así como están denunciando los danilistas. Aparte de que esto entorpece cualquier posibilidad de entendimiento interno en el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, se hacen heridas muy profundas. Son heridas muy profundas. Leonel Fernández ha ido proyectándose y recuperando parte de su imagen, que creo que ha ido recomponiendo sus relaciones con algunos sectores, y eso lo sigue favoreciendo porque él sigue encabezando las encuestas. Eso es un proceso que se da siempre con los expresidentes. Tú recuerdas que cuando Hipólito salió del poder, mucha gente dijo, ya es el fin. Y sin embargo, Hipólito vino y por poco gana las elecciones. Si no es por muchos errores que él cometió, porque siempre dice cosas que no debe decir. Sí. Y una serie hubiese ganado. Sí. Mucha gente entiende que hubiese ganado. Bueno, pero él tenía más del 60% en las encuestas en un momento, Hipólito Mejía. Sí. De manera que ahora esta situación con danilistas y leonelistas enfrentados de este modo, ya de nuevo utilizando un recurso como el de la campaña sucia, o por lo menos lo que se ha denunciado hasta ahora. Ellos dicen eso, sí. Dicen eso, pues genera mucha incertidumbre sobre lo que podría pasar en el Partido de la Liberación. Bueno, y yo reitero, ellos saben de esas cosas, porque ese grupo sí que hizo mucha campaña sucia también, contra Danilo, contra Jaime David, en un momento, y hay que recordar los fuetazos que le enviaron a Peña Gómez. Pero Leonel Fernández puede volver a ser el candidato del Partido de la Liberación. Sí, claro. Eso no está cerrado. No, porque él puede ganar las primarias. Podría incluso ganar las elecciones. También. Y volver a ser presidente. Yo todavía digo, y a esto le caerá mal a mucha gente, para mí quien gane la candidatura del PLD, casi es seguro que puede ganar las elecciones. Muy seguro. Porque yo no veo todavía el proyecto de la oposición que esté bien cohesionado, que esté fortalecido. No lo veo y están tardándose mucho. Bueno. Y en la oposición usted no puede tardar. Así es. Vamos a hacer una pausa.
Pero Venezuela sigue siendo noticia. El sábado se reunió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Nos toca de cerca porque República Dominicana tuvo la responsabilidad de presidir esa reunión. Miguel Vargas Maldonado. Por vía de nuestro canciller Miguel Vargas Maldonado. Sí. Bueno, en esa reunión se sabía, Estados Unidos llevó una denuncia fuerte contra Venezuela, acusando a Maduro de dictador, diciendo que lo que se está haciendo ahí es asesinando a ese pueblo, etcétera, etcétera. Y de parte de Venezuela y de Venezuela, su canciller, y de parte de Rusia y China, hubo respuesta a Estados Unidos, sobre todo Rusia, diciendo que eso es no debe ser, que no se puede acorralar un país de esa manera, ¿verdad? La situación sigue siendo crítica en Venezuela, pese a que, como bien nos explicaba Roberto Álvarez, todavía el gobierno de Estados Unidos no le ha impuesto al Estado venezolano sanciones económicas, como dejar de comprarle, por ejemplo, el petróleo y cerrarle las refinerías que tiene Citgo allá en Estados Unidos, porque entienden que con eso lesionaría a norteamericanos que se ganan la vida en ese intercambio comercial. Pero bueno, Gustavo, Nicolás Maduro flexibilizó un poco la postura del gobierno venezolano. Dijo que estaba dispuesto a una negociación y habló de una negociación interna fundamentalmente, porque él entiende que esto es un asunto que debe ser resuelto, como ha dicho Rusia y ha dicho China, por los venezolanos. Entonces, él flexibilizó un poco para dialogar con la oposición. No, y tomar un segundo aire porque lo están asfixiando. Juan Guaidó, como representante de la oposición, dijo que sobre la base de la no convocatoria a elecciones no hay posibilidad de ningún entendimiento. O de la salida de Nicolás Maduro, porque Guaidó entiende que Maduro es un impostor y que no tiene bueno, la Unión Europea ninguna legitimidad. Ha sido muy dura. Casi o más que Estados Unidos. Le dio 8 días para que anuncien elecciones. Arriaga, el ministro de Relaciones Exteriores de Maduro, de Venezuela, dijo que de dónde sacan la Unión Europea esto de darle un periodo de 8 días. Que la Unión Europea está siendo un peón de Estados Unidos en este asunto y que lamentablemente no tiene ninguna validez. Dice que por qué no convocan elecciones en España, que dónde está la legitimidad de la elección de Pedro Sánchez, que dónde está la legitimidad, que por qué no convocan elecciones en Reino Unido, o lo de los chalecos amarillos en Francia. De hecho, incluso en el caso de España, ellos, varios funcionarios venezolanos, y creo que el propio Maduro en estos días, se refirieron a la situación de Cataluña, diciéndole, bueno, pues permitan a la Cataluña que sea independiente y que haga su elección, o que se declare presidente. Bueno, entonces, obviamente, la otra cosa es que Estados Unidos reconoció ya un representante del gobierno reconocido por Estados Unidos que encabeza el presidente de la Asamblea Legislativa, Juan Guaidó, en Estados Unidos. No, y los recursos que tiene Venezuela, tanto en inversiones, en oro y bono, en el Reino Unido y en Estados Unidos, ya ambos gobiernos dijeron que no le entregan un centavo más al gobierno de Maduro y que eso está a disposición de lo que ellos entienden que es el gobierno de transición de Guaidó. Lo único que, como decía Roberto Álvarez, Guaidó no tiene una estructura para administrar esos recursos. No la tiene. De manera que ese dinero entonces va a estar congelado ahí. Así es. Y el que era agregado militar del gobierno de Maduro en Washington, también públicamente desertó de gobierno y dijo que no, que él está con Guaidó. Bueno, es una situación verdaderamente insólita en América Latina. No habíamos tenido una situación como esa. Una gran parte de los gobiernos del continente no acepta a Nicolás Maduro como presidente. Mientras tanto, en Venezuela la situación no puede ser de un mayor deterioro, Gustavo. Hay una situación muy crítica. Desabastecimiento, de falta de... un estado de expectativa y nervio. Guaidó está convocando nuevamente a manifestaciones en contra de Nicolás Maduro. Yo creo que eso es peligroso, porque él va a exponer a una gran parte de ese pueblo que le está dando apoyo
a que sea maltratada, muerta posiblemente, por no solo los policías y los soldados, sino por la llamada, los grupos estos para que han creado, brigadas populares que llaman, que dicen que no tienen ningún freno, que incluso el propio gobierno en un momento dado ha visto como que se le ha ido de la mano. Hay gente que le han dado un poder, muchos de ellos están armados, y entonces con una un fanatismo muy grande político. Pero que hay una situación también irregular, porque en muchas ciudades los agentes policiales, por ejemplo, se han unido a la oposición. Por eso, pero las llamadas brigadas populares, esas son básicamente sustento a nivel de la base de la sociedad de gobierno ahora, y son muy beligerantes. Es gente muy beligerante. Entonces, el Estado venezolano está en una situación de riesgo de situación humanitaria, porque mucha gente está pasando hambre. Lo que están haciendo, por ejemplo, leí un reportaje sobre lo que están haciendo con las mascotas. Sencillamente la gente no la puede mantener. Y la están matando o la están lanzando a las calles a que salgan a defenderse. Sí, gente, es muy difícil. Sí, es una situación muy triste, sí, tan precaria la que hay en Venezuela que al final uno entiende, bueno, China no le va a aportar. No, es que los chinos alimentos. Y los rusos. Los rusos no le van a aportar alimentación. Por asuntos de geopolítica se pronuncian, pero los ellos quieren cobrar tampoco. su dinero. Pero es que Cuba no puede darle nada a nadie, por Dios. Cuba es un país que sobrevive, no tiene. Una economía que apenas produce muy poco y compra en base a las divisas que tiene con el turismo, a otras cosas en el exterior, pero Cuba no tiene un aparato productivo que pueda suplir ni siquiera ellos mismos. Entonces, al final, lo que debe producirse es, en vez de un enfrentamiento entre los venezolanos o una guerra civil, el factor militar es muy importante, un entendimiento, algún tipo de acuerdo que implique convocatoria de elecciones. Como hay dos gobiernos, mira, aquí lo hubo en el año 65. Aquí hubo el gobierno de Reconstrucción Nacional, encabezado por Antonio Inver Barreras, y el gobierno constitucionalista encabezado por Francisco Alberto Camaño. Pero entonces, fue después de una guerra. Está bien, sí. pero sí, después de una guerra. Pero hubo dos gobiernos sí. Al mismo tiempo. La ciudad, la capital, estaba separada en dos franjas. Y en el caso de Venezuela, ante una situación como esa, bueno, al final hubo una negociación. Y esa negociación condujo a una elección, que fue la elección de García Godoy como presidente provisional para convocar elecciones en el año 66 y la salida de las tropas de intervención. Ahora, al final aquí podrá darse, en el caso de Venezuela, un entendimiento que implique una convocatoria a elecciones con un régimen que sea independiente y que sea reconocido por ambas partes. Eso va a ser muy difícil, porque Maduro va a insistir, porque yo no sé qué cosa es esa que tienen a veces los partidos, de que entienden que un individuo es insustituible y no. Yo creo que por el bien mismo de eso que ellos llaman la revolución, ellos mismos hace tiempo debieron decirle, mire, compañero, vamos, y ponen a otra gente. Maduro es una persona que es muy torpe y que comete muchísimos errores y que entonces vive peleando con todo el mundo. Entonces es una situación. Ahora, por ejemplo, la Confederación de Béisbol del Caribe, de nuevo le ha quitado la sede a Venezuela, que ya lo hizo el año pasado por una situación que había. Es muy triste todo eso. Entonces, aquí dicen que la pueden traer para acá de manera improvisada. Eso es un dinero que entonces el gobierno tendrá que buscar. Una locura. Completamente. Bueno, uno espera que ese pueblo pueda salir a camino y que no haya un baño de sangre ahí, que es lo que nadie quiere. Ya. Hacemos una última pausa. Desde la ciudad de Santiago de los Caballeros, el compañero Máximo Laureano. Adelante, Máximo, buenos días. Saludos, Gustavo y Fausto. Buenos días, Máximo. Desde Santiago. Ha llamado muchísimo la atención el informe policial en el cual la policía afirma que un recluso de Rafael habría pagado la suma de 150,000 pesos a presuntos sicarios para asesinar a 4 agentes penitenciarios.
sobre todo porque antes de este informe policial ya habían versiones que daban cuenta de que podría ser una retaliación de algún recluso. La muerte de Nelson González, periodista de más de 30 años de ejercicio en Santiago de los Caballeros, ha sorprendido y ha llamado y ha dejado a muchísima gente pues muy consternada. Nelson González, que era comentarista en estos momentos del programa La Revista del Canal 29 que produce Jaime Tomás, entre otros programas. Un camión de bomberos se accidentó cuando iban a apagar un fuego a Cienfuegos y 3 personas resultaron heridas. Ahí creo que los bomberos que iban en el camión resultaron heridos y achacan el accidente a que una camioneta, el conductor de una camioneta se cruzó en rojo. El viernes, me parece que viernes o jueves, hablábamos de la prueba de doping en una ruta del Concho. Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte en Santiago, establece que quien tiene que hacer estas pruebas es el Ayuntamiento de Santiago como órgano regulador de las rutas urbanas. Pero ya decíamos el viernes que el ayuntamiento no ejerce como órgano regulador, sino más bien fiscalizador, porque lo que hace es cobrar. Inauguraron el viernes las autoridades municipales encabezadas por Abel Martínez Durán y los representativos de la Corporación Zona Franca, a la cabeza Miguel Lama. Inauguraron el Parque Hermanas Mirabal, es el área verde de la avenida Hermanas Mirabal, desde la Inver hasta la avenida Circunvalación, próximo a la Ribera del Yaque. Ahí se ha hecho una intervención, se han puesto allí unos parques infantiles, bancos, hay un mini anfiteatro y también hay un espacio para ejercicio. Eso está muy cerca de la Corporación de Zona Franca, Máximo. ¿Perdón? Muy cerca de la Corporación de Zona Franca, apenas una cuadra, la Hermana Mirabal, Sí. por la Ribera del Yaque, de donde se encuentra la Corporación de Zona Franca de Santiago. Sí, bastante cerca. La Corporación de Zona Franca aportó unos 30 millones de pesos para esta obra y eso hace que uno empiece a mirar lo que se hizo, ¿verdad? Y a querer sacar la cuenta. Yo diría que le sobró algo al ayuntamiento. Pero el espacio, la verdad es que el espacio está muy acogedor, sobre todo porque allí van a poder ir familias, los muchachos se van a entretener en unos parques infantiles que estaban ahí, pero que se restablecieron, se remozaron, se le pusieron algunas atracciones nuevas. Y sobre todo ha llamado mucho la atención la parte donde se puede hacer ejercicio, porque hay algunas máquinas como de levantamiento de pesa, máquinas como para caminar y ese tipo de cosas, y eso pues atrae muchas personas. Aunque hay que establecer que el parque está en medio de la avenida, o sea que hay que ponerle atención a eso, porque tiene que cruzar 2 veces. La avenida Hermanas Mirabal. Porque es en lo que le llaman la Reata, el área verde de la Hermana Mirabal, ahí es que está el parque. Lo que hizo fue remozar esa área que Gilberto Serú ya había intentado hacer algo, pero dejó eso abandonado cuando vio que ya los números no le cuadraban. Y entonces lo que hicieron fue remozarlo. José Enrique también había hecho una intervención cuando colocó los bustos de las hermanas Mirabal, que están justamente en la esquina, hermana Mirabal con Inver y Presidente Guzmán y Las Carreras, porque es un punto donde se unen las 4 avenidas. Ahí. Qué bueno, hay que felicitar a Miki Lama y a Ber Martínez por haber concebido una alianza público-privada para hacer, es verdad que con la inversión aportada por la Corporación de Zona Franca de Santiago y el presidente de esa entidad que se llama Miki Lama, pero es muy loable que se haga esta combinación de esfuerzo del sector público y el sector privado. No, y además Santiago tiene buenos parques. Exacto, eso te digo que es bueno. Y ojalá que el proyecto, anhelado tantos años, de rescate del río Yaque comience y
y se rescaten toda esa zona que bordea el río, llamado Río Con, que se fue deteriorando con el tiempo, pero que era una zona muy linda. De hecho, el Ayuntamiento de Santiago está ejecutando un proyecto muy cercano ahí, que es en la Ribera del Yaque. Están poniendo como una calzada que antes existió, pero que con el tiempo se fue perdiendo. Es una calzada que ellos están haciendo porque quieren hacer como una especie de ruta de bicicleta en esa zona. Ya. Eso le daría vida a esa parte, porque lo que se llamó el Río Con, que a mediados de los 90 tenía mucha presencia, pero que se fue deteriorando por la falta de seguridad, y se prostituyó toda aquella zona. Bien, Máximo, una precisión. Lo del pago de los 150,000 pesos para matar a 4 agentes penitenciarios, ¿el pago se hizo por uno solo o por los 4? La policía en su informe establece que a mí me llama mucho la atención que la policía no dio su informe el lunes y que lo presentara en medio de un feriado, pero ok. El informe establece 150,000 pesos para matar a 4 agentes penitenciarios. Es lo que establece el informe. 4 agentes O sea, que penitenciarios. ya los sicarios han bajado las tarifas. Han bajado la tarifa. tarifa, sí, porque eso sale casi como a 35,000 pesos. Más o menos. También establece que la persona 40, que sí, está 40,000 presa y pesos. que mandó a 35,000. matar esos agentes penitenciarios está preso también por un caso de sicariato. Imagínese Sí, usted. sí, sí. Sí. Bueno, Pues, muchas gracias, Máximo, por este Ahí lo que informe. hay que ver es la facilidad con que un preso puede mover ficha y desde afuera combinarse con alguien y hacer cosas. Eso es lo que Desde hay que dentro, ver. desde dentro. Sí. Claro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes igualmente por la compañía. Hasta mañana. Hasta mañana.